Buenas tardes. Para iniciar el análisis del tema de derecho internacional humanitario es necesario identificar la existencia de este derecho como un conjunto de normas y principios internacionales, consuetudinarios o convencionales que se aplican normalmente a conflictos armados. Ahora bien, para responder cada una de las preguntas, en primera instancia vamos a mirar del caso de estudio cuáles son las infracciones graves al derecho internacional humanitario que se observan en el caso identificado. En este orden de ideas vamos a tomar como referencia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma, en el artículo 7, que se refiere a los crímenes de lesa humanidad, nos habla en primera instancia de delitos como el siguiente, que es la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada digamos que en factores políticos, raciales, factores nacionales. Entonces, a partir de esos aspectos se toman en cuenta, digamos que esa clase de delitos. El siguiente delito que se observa que está siendo afectado en el caso de estudio tiene que ver con lo relacionado a la violación o esclavitud sexual, en la medida en que las protagonistas de este caso fueron afectadas sexualmente. En este orden de ideas y considerando este estatuto, el Estatuto de Roma, vamos a ver, digamos que la definición de ataque contra la población civil. Y digamos que son acciones que se desarrollan en contra puntualmente y de manera sistemática contra un conjunto de la sociedad civil. También vemos otro delito que se observa en el caso y es la desaparición forzada de personas. Entonces, en este caso observamos características alrededor de la desaparición forzada que en primera instancia tienen que ver con la detención de las personas, posteriormente el secuestro de estas personas y posteriormente la privación de la libertad y la desaparición como tal. Estas personas, a partir de su desaparición, se encuentran fuera de las circunstancias que les establece la justicia o la ley, porque no pueden acceder a escenarios de justicia o ley, porque en la medida de las posibilidades no se sabe qué fue lo que sucedió con esas personas y sus familiares tampoco conocen su paradero. Entonces, en ese orden de ideas no pueden desarrollar escenarios de búsqueda efectivos, porque en los conflictos armados normalmente los actores del conflicto son los que hacen este tema y este tipo de desapariciones. Ahora bien, los principios de derecho internacional. Los principios de derecho internacional se dividen en principios internos y externos. Los principios internos están relacionados con la igualdad de los beligerantes en su protección, y es en el caso se viola este principio porque no hay igualdad de los beligerantes, no hay protección a todos los escenarios, a todas las personas que hacen parte de la sociedad. El principio de proporcionalidad o de geometría variable, no hay proporcionalidad en la acción de los actores armados sobre las personas que fueron víctimas, en este caso, de desaparición y violencia sexual. En cuanto a los principios externos, está la sumisión al derecho o limitación de acciones bélicas por parte de grupos armados legales o ilegales, en este caso ilegales, quienes proporcionalmente no desarrollaron esa acción con las personas víctimas en este caso. Y todo el tema del sometimiento al derecho internacional, pues las personas desarrollaron esta acción teniendo en cuenta que no les importó, que no tienen ese sometimiento al derecho internacional. Las víctimas en este caso, y considerando el derecho internacional, y para eso tomamos en cuenta el documento de protección jurídica internacional de los derechos humanos durante los conflictos armados en su capítulo 3. Entonces aquí vemos que las víctimas son personas naturales en primera instancia, quienes son afectadas física, mental, emocionalmente, y genera un menoscabo de todos sus derechos fundamentales en este tipo de casos. Pero también vemos que las víctimas pueden ser familiares, pueden ser personas que hacen parte del núcleo familiar de los que en primera instancia reciben ese daño físico
Entonces estas familiares o personas que están alrededor también se convierten en víctimas. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que las víctimas son objeto de atención, de muchísima atención por parte del derecho internacional, en la medida en que ellas necesitan esa colaboración, ese desarrollo de acciones para poder mejorar sus condiciones a partir de las acciones que se han desarrollado por parte de los grupos armados. Vamos a ver todo el contexto de la reparación y aquí tenemos que observar varios temas. Primero, tomamos en cuenta el documento de protección jurídica internacional de los derechos humanos durante los conflictos armados. Y aquí en su capítulo 3 vamos a ver cómo el derecho internacional se ha desarrollado para proteger a las víctimas en distintos escenarios de conflicto a nivel mundial. Y aquí vemos de manera particular la creación de un proceso de justicia restaurativa o justicia transicional, la cual busca generar un proceso de transición de los escenarios de conflicto y de guerra a un escenario de paz. Para esto, esta justicia transicional tiene unas características especiales que son tomadas en cuenta por cada uno de los estados. Y aquí, en primera instancia, lo que se tiene que tener en cuenta es que para que funcione esta justicia transicional, tiene que haberse terminado el conflicto. Porque es muy complejo desarrollar un proceso de justicia transicional cuando el conflicto todavía está andando, en la medida en que no hay confianza, todavía las víctimas sienten miedo de las posibles acciones de los grupos armados ilegales. Entonces eso haría compleja la acción de estos escenarios de justicia transicional. Un aspecto de la justicia transicional son todos los escenarios de rendición de cuentas, la búsqueda de la verdad y la reparación efectiva a las víctimas. Y normalmente cuando se terminan estos escenarios de conflicto se busca generar grupos que de manera muy rápida busquen la reparación, la verdad y buscar escenarios de justicia que, si bien es cierto, no son materiales porque no se van a recuperar vidas o no se van a recuperar bienes materiales que se perdieron durante el conflicto, pero el simple hecho de encontrar la verdad de lo que sucedió y de reparar simbólicamente muchas veces a las víctimas, digamos que bajan esos niveles de conflictividad social que se crean durante estos entornos de confrontación con grupos armados ilegales. Así las cosas, normalmente los estados crean comisiones de la verdad y estas comisiones lo que buscan es desde un escenario judicial empezar a llamar a las víctimas, pero también a los victimarios, y estos victimarios tienen que reparar todos los procesos que han sido de afectación a las víctimas a partir de sus acciones bélicas durante el conflicto. Y también se han observado, digamos que en esos escenarios de justicia transicional para los procesos de reparación, la creación de comisiones oficiales de investigación con mandatos sobre los derechos humanos. Estas comisiones oficiales de investigación son las encargadas de recabar información en el contexto judicial, especialmente con el propósito de identificar cuáles fueron los factores de afectación reales a estas víctimas durante el conflicto y también generar procesos de sanción efectiva a los victimarios, quienes, si bien es cierto, tienen o están en el contexto de un proceso de justicia transicional, es decir, cuando se acaba un conflicto, ellos también, digamos que por el simple hecho de entregar las armas o estar en un proceso de negociación, no reciben las penas como las recibirían en un escenario normal de justicia sin estar alrededor de un contexto transicional, pero sí deben recibir una sanción. Y esta sanción puede ser muchas veces simbólica, a veces recibir unos años de cárcel y pagar monetariamente con sus bienes a las víctimas que han sido, digamos que, las personas que necesitan ese proceso de reparación específica con respecto a la acción de estos grupos armados ilegales. Entonces aquí hemos visto la importancia del derecho internacional de los derechos humanos y cómo a partir de manera histórica ha buscado
mejorar las condiciones de las personas que han sido afectadas por los escenarios de conflicto que se han visto alrededor del mundo. Gracias.